parte de Acesol, estamos nuevamente reunidos en una webinar. La Asociación Chilena de Energía Solar trabaja arduamente para que Chile sea un país solar, sea la principal fuente de energía del país. Así que estamos hoy reunidos para conversar con expertos en la materia del calor y frío solar. Así que yo creo que ya podríamos empezar. Les damos la más cordial bienvenida a todos. La primera presentación es Rodrigo Valdovinos. Rodrigo dirige el Instituto IDMA y él es miembro de un grupo internacional de expertos en energía. Él es profesor y es una de las personas que más saben la materia en Chile. Así que estamos muy contentos de tenerlo aquí presentándonos. Sobre todo vamos a conversar sobre los aspectos técnicos de la energía solar para el calor y frío. Así que bueno, dejo a Rodrigo Valdovinos para que comience. Ya tenemos 40 personas conectadas. Aquí tenemos la presentación ya de Rodrigo, el Sendero de la Energía Solar Térmica en Chile. Solamente para confirmar que se escucha y se ve bien. Se ve muy bien. Excelente, entonces voy a apagar mi cámara para... Entre muchas cosas que Rodrigo participa en Acesol como socio fundador junto a ITMA. También es director en ANESCO Chile, así que bueno, un placer tenerte, Rodrigo. Estamos muy contentos de poder compartir contigo y una vez más y te dejamos para que presentes lo tuyo. Ya tenemos el público. Perfecto. Gracias, Marcela. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero felicitar a Asesor por tener iniciativa de hacer este tipo de webinar, sobre todo en esta área, que es el área de sistemas solares térmicos, que si bien hoy día no tiene mucho aporte, quizá, a nivel nacional, como quisiésemos nosotros, la gente que trabaja en esta área, es una tecnología y es una técnica que es ampliamente conocida a nivel mundial y que ya lleva siglos en aspectos prácticos, en aplicaciones, implementándose a nivel mundial. Así que la idea es seguir avanzando en esta área. Así que voy a prender mi... Entonces quise hacer una, como son pocos los webinars quizás, y hay poca gente que sabe este tema en profundidad y que quiere ir aprendiendo temas de energía solar térmica, quise compartir con ustedes hitos que han sucedido en el siglo pasado, en el siglo antes pasado, y lo que está sucediendo hoy día con todo lo que son las aplicaciones de energía solar térmica, ¿ya? Y sobre todo, mostrar cuál ha sido el sendero que ha tenido los usos y aplicaciones de este tipo de energía a nivel nacional, que es lo que yo me voy a centrar. Entonces, una reflexión, en el siglo XIX el desarrollo de la máquina a vapor aceleró lo que era ya el inicio de la revolución industrial. Y en ese momento el carbón parecía el gran señor, ¿ya? Que luego fue transformándose en una opción prácticamente masiva en lo que es la generación eléctrica y lo que es la generación térmica a nivel nacional. Bueno, luego también apareció lo que era el petróleo, que aceleró lo que es quizá el desarrollo industrial y la transformación en ese entonces de lo que era la nueva generación de calor a escala industrial y a escala más pequeña, ¿ya? Pero incluso en ese entonces, ya en ese siglo, existieron visionarios y pioneros que se dieron cuenta que el carbón y el petróleo no iban a durar para siempre, lo que sucedió en el siglo pasado. Pero también habían lugares en el mundo donde no se tenía carbón, no se tenía petróleo, no se tenía gas natural, pero en cambio tenían un sol ampliamente abundante, como es el caso de nuestro país. Entonces, esta historia parte con lo que es el uso
de la energía solar térmica, lo que es la destilación, ¿ya? En el año 1872, en el norte de Chile, hubo un pionero visionario, fueron varios pioneros visionarios, que fabricaron y usaron la energía solar térmica para lo que era la destilación de agua, para procesos mineros y para todo lo que era el consumo humano, lo que era la industria del salitre en ese entonces. Y así fue como la historia nos relata que se construyó un primer destilador solar con una capacidad de 5.000 metros cuadrados y que podía producir entre 5.000 y 20.000 litros de agua fresca al día. Y solamente el costo de operación se basaba en lo que era la reparación de vidrios y el lavado de colectores, sin tener otros tipos de costos asociados más que lo que eran temas de mantención, que es algo que se debe seguir fomentando. Pero sin embargo, estos inventos fueron olvidados por prácticamente la mitad del siglo pasado, ¿ya? Fue hasta entonces donde hubo una ingeniera húngara, María Telke, que recuperó esta historia producto de un encargo que le hizo la Comisión Landis de Estados Unidos para ver opciones que tenía la energía solar ya en ese entonces y producto de las crisis que existían para aprovechar lo que era la energía solar, ¿ya? Ella tuvo mucho acercamiento con Julio Hirschman, que también fue un ingeniero antiguo, un visionario antiguo, que trabajó mucho en lo que era la proliferación de sistemas solares térmicos en el norte de Chile. Y María Telker recogió todos los relatos que existían y realizó una investigación y se dio cuenta que este había sido uno de los hitos más importantes al adjudicarle lo que era la primera planta de destilación solar en el mundo a escala industrial. María Telke se destaca porque hizo mucho aporte a lo que es la energía solar térmica, desarrolló muchas patentes, desarrolló algunos destiladores que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, y era una visionaria, no por lo que eran las invenciones que hizo, sino que por el aporte que este tipo de tecnologías podía aportar a la sociedad. Entre otras aplicaciones que desarrolló María Telke fue una casa solar, que fue la primera casa solar en ese entonces que se construyó a nivel mundial. Estaba hecha con colectores, con un muro de captación, y aunque ustedes no lo crean, en su interior el sistema de acumulación energética era sales de sodio, cosa que hasta el día de hoy sigue siendo una de las aplicaciones de la industria solar con mayor avance que en el desarrollo y también con un poco más de estudio. También desarrolló aplicaciones en lo que es cocción solar, si no hasta hace una década atrás, por el año 2010, 2011, hubo un historiador, amigo mío, Nelson Arellano, que descubrió que no fue solamente un destilador, sino que fueron tres. El destilador de La Salina, Sierra Gorda y la oficina de Domeico, que operaron hasta entrado el siglo XIX. Estaban ubicados en la segunda región. Esa foto que ustedes vieron al principio no era como erróneamente se conoce la oficina, la planta solar de La Salina, sino que era de la oficina de Domeico. Cosa que fue una corrección que nos enteramos hasta hace algunos 3 años atrás, nada más. Estos trabajos que desarrolló Charles Wilson en el norte con lo que fue destilación solar fueron muy estudiados ya hasta los años 70 y de alguna forma fue como el punto de partida para todas las personas que trabajaron en esta área desde el año 1910 hasta los años 70. Abbott también fue un visionario, un discípulo de Samuel Langley, que hizo muchos trabajos en un observatorio que era el Instituto Smithsonian. Instaló también cerca, en Montezuma, en las cercanías de Calama. Es un observatorio que funcionó entre el año 2020 hasta el año 1955. Ahí se ve una imagen de lo que era en ese entonces el Instituto de Medición Astrofísica del Smithsonian, que Smithsonian tenía 4 institutos repartidos por todo el mundo, y fue gracias a este avance de Wilson que se supo que existía un alto potencial y que nuestros cielos también eran prácticamente
con una transparencia fabulosa para hacer mediciones y aplicaciones de estudio en el área solar térmica. Se descubrió lo que era el espectro solar, se detalló más el espectro solar y lo que era la constante solar y su variabilidad para las simulaciones que se tenían. También se hicieron aplicaciones de materiales, reflexión, absorción, tramitancia en ese entonces de cristales que existían. Así que había harto por estudiar. Otra aplicación importante son las pozas solares. Las pozas solares hasta el día de hoy funcionan y es una forma de producir diferentes tipos de sales. De hecho, fueron fabricadas por el año 1948 al 60, aproximadamente 10 pozas que hoy día están en operaciones. Y es como la aplicación histórica de lo que es un colector solar integrado, que es un colector que capta energía solar, pero también la almacena. Y la almacena en el mismo sustrato. Que es posible este sustrato por una escala de etapas que tiene y de capas de calentamiento, poder utilizar ese calor que se genera en otros tipos de aplicaciones. Una imagen de la forma en la que se hacen las pozas solares, que hasta el día de hoy día se encuentran en operación. En los años 60 hubieron diferentes tipos de aplicaciones siempre en el área de la destilación solar, producto de los trabajos hechos en los años anteriores, que la idea era purificar el agua en el norte con alto contenido de sales y transformarla en agua potable o agua para los procesos mecánicos, porque en los procesos mecánicos se necesita agua pura para poder operar. En los años 70 y antes de la crisis del petróleo en el año 1973, todo este conocimiento estaba en las manos de especialistas. Sin embargo, Codelco hizo un avance con las universidades y generaron muchos experimentos pilotos. Hubieron trabajos en el área solar térmica de calentamiento de agua, hubieron algunos trabajos en lo que es secado solar, concentración solar, y poder obtener agua para procesos industriales, debido a que nuestra economía se basa en esa área. Hicieron trabajos en lo que era sistemas directos, sistemas indirectos, concentración solar, calentamiento de agua ya para los conocidos tubo evacuado, que tubo evacuado también data de aplicaciones muy antiguas. Siguiendo con los trabajos, también hubo mucha transferencia tecnológica. Hubieron varios ingenieros, Carlos Espinosa, Oladín Arcayaga, Germán Frick, profesor Roberto Román y otros más que se encargaron de participar en estas transferencias y que hasta el día de hoy han generado avances sustanciales en lo que es la formación. Se instalaron, aparecieron algunas empresas por ahí en el trabajo solar térmico, en el trabajo de secado solar industrial, secado de leña, secado de minerales, secado de productos agroalimentarios, producto que no era muy conocido lo que era el refrigerador, como se conoce hoy en día. Entonces la única forma de mantener alimentación era mediante secadores solares mixtos, secadores solares indirectos, plantas de secado solar para la industria alimentaria, que son tecnologías que de alguna forma son simples de enseñar, simples de transferir y siguen siendo aplicaciones muy pasivas, no requieren fuentes motrices, salvo algún tipo de elemento que recircule el fluido, ya sea agua o aire. La división de El Salvador hizo la primera aplicación grande en el área solar térmica, instalando un sistema solar térmico a sus procesos, con fabricación chilena en cuanto a los estanques. Sin embargo, los colectores fueron traídos desde Japón. Era un sistema forzado que no tenía protección, era un sistema directo con protección antihelada. Tuvo algunos cambios en su operación hace unos 10 años atrás, y este es un sistema que prácticamente hoy día totalmente está en operación. Se hicieron aplicaciones en minería, en el área de secado, para lo que era el secado del concentrado de cobre, que era una forma de reducir su masa y su peso para que fuera fácilmente transportado.
Aplicaciones un poco más grandes, ya en el año 1985, en los 80, por el impulso que se le dio en los años 70, se avanzó bastante en los años 80 en seguir implementando aplicaciones de tipo térmica. Un hito también importante fue la casa solar de La Ola. Para los trabajadores de ese lugar se construyó un sistema con murotrombe, con una acumulación y con un pequeño sistema solar fotovoltaico para poder tener iluminación. Hay otra imagen con ventanas, cosa que no había gente que decía que no se podían hacer murotrombes con ventanas. Bueno, aquí hay un ejemplo de que sí se puede. En los 90 hubieron tropezones, ya se venía con el petróleo barato, sin embargo, prácticamente los años 90 fue como la edad media de la energía solar. Pero hubo gente que comenzó a trabajar igual a finales de los 90, 91, cuando ya la crisis del petróleo se iba visualizando. Entonces se sabía que el petróleo iba a tener un pic de producción y después iba a comenzar una etapa decreciente en lo que es la producción. Esto llevó a diferentes organizaciones internacionales a retomar la senda que habían iniciado los pioneros y tratar de reflotar lo que es la industria de energía solar a escala global. Se ve claramente cómo fue la evolución del petróleo y estas crisis han tendido a avanzar en cierta área. ¿Qué es lo que se debe hacer hoy día con esta crisis que estamos viviendo de la pandemia? Que somos parte de lo que son las soluciones y no somos parte del problema. Ya en los años pasados, los años 90, en el 2000, hubieron diferentes tipos de aplicaciones gracias a lo que fue el intercambio tecnológico que se hizo en el año 2000 a 2008, en donde pudimos participar en una serie de redes a nivel nacional e internacional para intercambiar experiencia en todo lo que era sistemas solares térmicos, secado, cocción solar, siempre en esa área térmica. Un sistema solar térmico hoy día para agua caliente sanitaria en Santiago, por parte baja, gracias, puede abarcar el 80% del combustible, sin ningún problema. Hubieron aplicaciones a escala industrial a fines del año 2000, 2009, 2010, el barrio solar Portal Cruz del Sur, el sistema de colectores solares de Los Espejos, fueron proyectos pilotos pioneros en masificar el uso del agua caliente sanitaria. Hubo también avance después del terremoto en tratar de hacer una recuperación sostenible utilizando energía solar a través de estas aplicaciones, que son muy sencillas de enseñar: cocción solar, secado solar, calentamiento de agua, que es algo que hay que ir tomando en consideración. Se hicieron algunas instalaciones gracias a la cooperación alemana post-terremoto en escuelas, colegios y centros donde había sido afectado. De hecho, el terremoto también sirvió para masificar lo que era la fotovoltaica, producto de los postes solares. Sistemas de gran escala para procesos de la viña, franquicia tributaria para sistemas más grandes en el área solar técnica que están en funcionamiento. En 2011 aparece la mina del Tesoro con su instalación de concentración solar de colectores de cilindros parabólicos. Otro hito importante fue Pampa Elvira, el proyecto de colectores solares más grande del mundo para abastecer de agua caliente a los procesos de electroobtención de cobre de la nueva minera Gabriela Mistral. Y Cerro Dominador, que ya es nuestro estandarte hoy día, 2020, que se debe inaugurar, siendo un hito a nivel sudamericano y latinoamericano en lo que es el área de concentración solar. Yo creo que el tema de educación en esta área es algo que se debe avanzar, es necesario. Así que sin más que decir, es claro que somos parte de la solución, pero debemos simplemente seguir andando el sendero que iniciaron los pioneros en esta área antes que nosotros. Así que muchas gracias. Marcela. ¿Me escuchas? Sí. Rodrigo. Sí, te escucho. ¿Todo bien? Todo bien. Ok.
Ya, Marcela, te toca presentar el siguiente expositor. Terminaste ya, Rodrigo. Sí, Perfecto. muchas Ok. gracias. Pensé que tenías problema con la pantalla. Perfecto. Ok, entonces la siguiente presentación es de Rodrigo Mancilla. Rodrigo fue el director ejecutivo del Comité Solar de Corfo. Y ahora, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos. Y ahora Rodrigo es gerente general de una empresa que se llama Ten Energy. No te entendí. ¿Qué cosa? Lo dejamos con ustedes. Ya, vamos a silenciar a Indira. Permiso. Pero Juan Pablo me dice que tú, cuando cargamos el secador, dice que tú tienes el que tiene los colgantes, tiene 50 centímetros. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Sí. Bueno, te agradezco, Marcela, Martín, a todo el equipo de asesor, Andrea, la invitación. Espero que todos los asistentes se encuentren bien. Gracias a Rodrigo por esa muy didáctica presentación de lo que ha sido la historia de la energía solar térmica en Chile. La verdad es que mucha información que yo, a pesar de que, como dijo Marcela, dirigí durante un tiempo el Comité Solar, era información de la cual no teníamos conocimiento, así que te agradezco mucho. Termino con una sensación de un poco de frustración de habiendo partido tan pronto con este tema, aún el desarrollo de la energía solar térmica esté en pañales en Chile. Bueno, pero es el desafío que estamos tratando de abordar varios en la industria. La presentación que yo voy a hacerles se da en el marco de la oportunidad que nosotros vemos para la energía solar térmica, para un nicho muy particular que tiene que ver con el suministro. Estoy tratando de apagar una cuestión acá y no me deja. El computador. ¿El día colgante tiene 0,70? ¿Aló? Yo escucho. ¿Aló? Ya, continúo con mi presentación. Bueno, actualmente estamos viviendo una situación muy compleja como país y como planeta asociado al COVID. Estamos viviendo una pandemia que nos tiene bastante apaleados y de la cual no vemos quizás una salida tan pronta como hubiésemos esperado al principio de la pandemia. Pero me gustaría partir la presentación mostrándole una caricatura que salió hace poco tiempo atrás, en el sentido de que estamos recién en el primer round de una pelea que va a ser bastante larga y con un segundo round que nos espera, que tiene que ver con el cambio climático. Hoy día quizás en muchos lugares se habla de una recuperación verde como una necesidad. No obstante, no necesariamente se están haciendo las acciones que amerita un desafío tan importante como el cambio climático. Y la verdad es que creo, soy un convencido de que estamos en la década 2020-2030. Es la década en la cual podemos hacer aquellos cambios radicales que nos van a permitir efectivamente asegurar un futuro saludable a nuestras próximas generaciones. Combatir el cambio climático es una tarea titánica, pero todos tenemos un rol que cumplir en ella. Pero además de ser una tarea titánica, también consideramos de que puede transformarse en un espacio de múltiples oportunidades para el desarrollo de múltiples nuevas tecnologías que puedan efectivamente dar cuenta de este desafío y hacer esta transición energética que requiere cambios que son de un alcance y una profundidad que probablemente nunca hayamos visto. Pero dentro de las oportunidades que se comienzan a visualizar, vemos de que los sistemas de almacenamiento eléctrico que permitan complementar hoy día la generación de electricidad a través de energía fotovoltaica y eólica aparece como un tema muy clave para el futuro, el poder avanzar también en tener soluciones para proveer calor, no solamente calor de procesos industriales, sino que
todo el calor que requiere, tanto se requiere a nivel residencial, comercial, industrial, con tecnologías que sean renovables, también es una temática muy importante que abordar y una oportunidad de negocio muy atractiva. Bueno, y todo lo que probablemente muchos han escuchado sobre movilidad eléctrica o bien el hidrógeno verde, que hoy día se ha tomado en nuestra agenda energética, lo cual escucho con mucha atención y con mucho entusiasmo. Pero es algo que hay que desarrollar con una velocidad mayor a la que probablemente hoy día esto está pasando, particularmente en Chile. Y por último, captura y utilización del CO2. Hace poco salió un informe de la Agencia Internacional de Energía que mostraba que había un momentum asociado a este tipo de tecnologías que podría eventualmente en el futuro darnos otro camino también posible hacia esta transición energética. Pero ¿por qué hablamos de calor de procesos industriales? ¿Por qué es tan importante? Actualmente hemos visto de que no solo en Chile, sino que en el mundo ha habido una evolución muy importante del despliegue de las energías renovables, particularmente solar, fotovoltaica y eólica, y se están penetrando de manera muy importante en las diferentes matrices eléctricas. En Chile, bueno, todos conocen lo que ha pasado, nos sentimos orgullosos del desarrollo que ha tenido la electricidad renovable en los últimos años. Hoy día vemos que hay una capacidad instalada de energía renovable no convencional en el país cercano al 20%, o quizás superior al 20% hoy día, y con una generación total de esas energías que también es cercana al 20%. No obstante, y esto es una situación que se repite en todo el mundo, la electricidad representa algo así como del 22 al 25% del consumo final de energía. Por lo tanto, estamos hablando de que incluso pudiendo hacer renovable toda la matriz eléctrica de Chile o el planeta, aún nos queda 3/4 del problema por abordar. Y para ese 3/4, hoy día el camino, la verdad es que desde nuestro punto de vista no se ve tan claro. El gráfico que les muestro a continuación tiene que ver con el consumo final de energía a nivel global. Esta es información del año 2014. Para Chile un gráfico como este aún no existe. Esperamos prontamente poder contar con información más actualizada. Pero es una situación que al parecer se repite mucho en otros lados. 1/3 de toda la energía que se consume a nivel global está vinculado al sector industrial. Y de ese tercio, solo 1/4 es electricidad y 3/4 es calor. Y lo que es más relevante, de ese calor, cerca del 90% su suministro tiene que ver con combustibles fósiles. Y este es un problema. O sea, hoy día estamos muy preocupados del sector eléctrico. Cuando hablamos de electricidad y energía, muchas veces lo ocupamos como sinónimo. Y creo que debemos ampliar la mirada y enfocarnos también en este sector de calor industrial, que si ustedes hagan las matemáticas, estamos hablando de un sector que representa prácticamente lo mismo que el sector eléctrico. Y por lo tanto, acá tenemos un desafío muy importante, que es descarbonizar el calor del sector industrial. Lo interesante es que, tal como lo comentó Rodrigo en su presentación anterior, hoy día existen un sinnúmero de tecnologías que nos permiten abordar una parte muy importante de ese desafío. Se estima que cerca del 50% de ese calor es calor de baja o media temperatura, y para esos calores, estamos hablando de temperaturas, no sé, entre los 25, 30 grados Celsius hasta los 250, 300 grados Celsius, ya sea agua caliente o vapor. Hoy día existen tecnologías que permiten de manera competitiva reemplazar o desplazar el combustible fósil. Hay tecnologías que podrían suministrar el calor de más alta temperatura. De hecho, hay un emprendimiento que está sonando mucho en el mundo y se llama Heliogen, que fue financiado, está siendo financiado por Bill Gates, que promete poder trabajar en todo el rango de temperaturas posible, pero entendemos que son desarrollos que aún les va a tomar un tiempo llegar a una aplicación comercial. A nivel global, bueno, como corolario de esta primera introducción, un 24% del consumo final de energía es calor de proceso de la industria, más grande que todo el sector eléctrico mundial, y como les comenté, el 90% de dicho calor se produce con fósiles,
lo cual representa cerca del 25% de las emisiones globales. Y sabemos que dado el desafío del cambio climático, al 2030 debemos al menos reducir, y esto es, yo creo, considerando un escenario bastante conservador, al menos un 50% al 2030 deben reducirse esas emisiones y alcanzar el net zero al 2050. Créame que el camino para lograr esas metas, hoy día al menos nosotros no lo vemos claro. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, en Chile quizás la imagen es un poco distinta. Tenemos un sector minero que es muy importante, a tal punto de que, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, nosotros distinguimos entre minería e industria. Pero si juntamos minería e industria, ambos representan cerca del 39% del consumo final de energía, y podemos asociar, y esto es una estimación, podemos asociar a calor de procesos industriales cerca del 45% de ese consumo final de energía. Si es que descontamos la biomasa, podemos decir que en Chile más o menos cerca de un 11% del consumo final de energía es calor de procesos industriales está siendo abastecido por combustibles fósiles. Bueno, y esto lo hemos escuchado, Acesol evidentemente ha sido uno de los pioneros en este sentido. La oportunidad de Chile está en su riqueza energética renovable, en particular la energía del sol. No obstante, evidentemente es posible desarrollar diferentes otras tecnologías. La eólica también tiene una oportunidad y un potencial bastante interesante en Chile, pero por lejos. Si es que ustedes han tenido acceso a estos estudios que se hizo en 2014 por GIZ y el Ministerio de Energía, por lejos el potencial más grande tiene que ver con la energía del sol. Este gráfico no lo voy a repetir, solo reiterar que en el desierto de Atacama se encuentra el lugar con mayor radiación solar en el mundo, pero podemos decir que en gran parte del territorio nacional es posible desplegar diferentes tecnologías solares para diferentes usos de manera muy competitiva. ¿Cuáles son las tecnologías solares hoy día para abordar el desafío de hacer la transición energética en el sector industrial? Bueno, podemos encontrar tecnologías que van desde los colectores planos, que yo creo que es algo bastante conocido y que bien graficó Rodrigo en su presentación, pasando por los tubos evacuados, pensando en rangos de temperatura menores, y si es necesario agua caliente a mayor temperatura o bien vapor. Para procesos industriales están las tecnologías de concentración solar térmica, en este caso los cilindros parabólicos y Fresnel, que también es posible ver para aplicaciones de electricidad, pero estamos hablando de proyectos con tecnologías que tienen escalas distintas. Y como les comenté anteriormente, cerca del 50% de las necesidades térmicas de la industria global pueden ser abastecidas en este rango de temperatura por este tipo de tecnología. Evidentemente, tal como sucede en el sector eléctrico, evidentemente uno de los grandes desafíos también para la energía solar térmica para el sector industrial es poder tener una propuesta de valor en la cual podamos desplazar completamente el combustible fósil. Hoy día, como comentaba Rodrigo, en Santiago, para aplicaciones quizás residenciales, es posible pensar en un desplazamiento de hasta el 80% del diésel o el suministro de hasta el 80% del requerimiento térmico a nivel residencial. Cuando se evalúa proyectos a nivel industrial, también es posible pensar bajo ciertas condiciones en que sea posible suministrar cerca del 70% como un punto, quizás el techo de suministro con energía solar térmica. Esto en el caso de agua caliente, pues cuando hablamos de vapor solar, es muchísimo más complejo. El vapor no se puede almacenar. En el caso de agua caliente, tú puedes almacenar agua caliente en estanques. Por lo tanto, siempre requieres el complemento. Y hoy día el complemento natural va a seguir siendo un combustible fósil. Por lo tanto, el desafío está en poder desarrollar tecnologías que permitan hacer almacenamiento térmico y que posteriormente pueda entregarse ese calor en aquellos momentos en los cuales no hay sol. Hay un sinnúmero de posibles integraciones de soluciones solares térmicas a los procesos industriales. La verdad es que, a diferencia del fotovoltaico eléctrico, que desde mi punto de vista es bastante simple. Finalmente tú tienes un electrón y ese electrón
se mete en tu red eléctrica y finalmente logras tener el abastecimiento eléctrico. En el caso del calor, depende mucho del cliente, depende mucho del proceso productivo, depende mucho si el cliente ocupa agua caliente, cuál es el rango de ese agua caliente, si es que ocupa vapor para el proceso industrial, cuál es la presión, temperatura, los flujos. Por lo tanto, cuando se hacen o se diseñan soluciones solares térmicas para el sector industrial, hay un trabajo muy detallado y muy delicado con quienes son los que operan el proceso productivo de modo de poder encontrar aquella solución más apropiada. Este es un esquema de un suministro convencional, con una caldera de vapor que se alimenta con un combustible fósil, actualmente GLP, gas natural. Aquellos que tienen conexión a redes de gas natural o bien tienen plantas de regasificación, son los combustibles que aparecen siendo más utilizados. No obstante, nos hemos encontrado con un conjunto de plantas que aún operan con carbón, queman carbón para sus procesos productivos, y finalmente muchos de los productos que nosotros hoy día consumimos tienen una huella muy impresionante que no nos damos cuenta. Quizás sería también un desafío importante poder esa información tenerla a la mano, de modo que los consumidores también podamos optar por comprar productos con una menor huella de CO2. Pero bueno, las integraciones, en este caso, si es una caldera de vapor, se puede tener un sistema de concentración solar que se conecte en paralelo y que vaya operando la caldera, modulando el suministro de vapor desde la planta solar térmica. Evidentemente en el verano se puede tener un suministro que en ocasiones durante el día podría llegar al 100%, en invierno va a ser mucho más bajo, y finalmente tener un suministro promedio durante el año que alcance, en el caso del vapor, cerca del 30% como máximo. En el caso de agua caliente, también acá hay diferentes formas de integrarnos a un proceso productivo. Si es que el proceso requiere agua caliente y por lo tanto tiene un calentador de agua convencional, como por ejemplo lo que sucede en los procesos de electrowinning, electrorefinación en la minería del norte, es posible suministrar ese agua caliente, principalmente dado que los rangos de temperatura son más bajos. Lo más económico hoy día pareciera ser los colectores solares planos. También, si es que finalmente el suministro o el fluido que se ocupa en el proceso industrial es vapor, es posible hacer el make-up del agua que va a la caldera, y por lo tanto también hay un espacio ahí de oportunidad de desplazar al menos una proporción del combustible fósil que se ocupa en el proceso productivo. Experiencias en el mundo, la verdad es que hay muchas, con colectores planos principalmente, tamaños importantes, cilindros parabólicos que están hoy día siendo ocupados en plantas de alimento, que precalientan agua, etc. En Chile ya lo mostró Rodrigo, esta planta, tal como él lo mencionó, hasta el 2017-18 fue la planta solar térmica para procesos industriales más importante del mundo. No obstante, fue desplazado hace 2 años atrás por la planta Mirá en Omán, construida por GlassPoint, que actualmente tiene una capacidad de 300 megas. Lo paradójico de esta planta es que el calor producido se ocupa en el proceso de extracción de petróleo en aquella zona. Por lo tanto, es un contrasentido de que finalmente la energía solar permita mejorar los indicadores de una industria que de alguna forma queremos evitar. Ya se me acabó el tiempo, solo quiero comentarles de que existen diferentes opciones. Uno de los principales desafíos en esta industria tiene que ver con poder encontrar soluciones que sean lo más simples y estándar posible. Lamentablemente siempre uno tiene que ir a encontrar la solución ad hoc a el proceso productivo, pero hay algunas soluciones como la desarrollada por Sanoptimo, que es una empresa con la cual nosotros colaboramos, que permite tener soluciones para quizás empresas de menor tamaño, que son súper modulares. En este caso, acá hay un link a un video que pueden ver más adelante, que muestra cómo es posible construir una planta de 300 metros cuadrados en un día, y hacer que esta solución, que muchas veces puede parecer compleja, sea lo más fácil posible.
Finalmente quiero comentarles de qué es lo que hacemos. Denergy básicamente lo que hacemos es desarrollar soluciones energéticas sustentables. Hoy día estamos trabajando full con tecnologías solares, no obstante estamos en proceso de identificación de otro tipo de soluciones que nos permitan o bien complementar nuestra oferta solar o en aquellas zonas quizás donde el sol no ilumina tan fuerte, poder contar con soluciones que también puedan proveer calor de procesos industriales de la manera más sustentable posible. ¿Qué es lo mejor de esto? Nosotros le ofrecemos al cliente un contrato de suministro térmico, actuamos en formato ESCO, por lo tanto, hoy día hemos creado una red de colaboradores internacionales de primer nivel, desde empresas de ingeniería, pasando por quienes manufacturan las diferentes tecnologías, colector plano, cilindros parabólicos, Fresnel, hasta financiamiento bastante económico para poder ofrecer finalmente un precio de la energía al cliente industrial. Uno de los principales desafíos, sí, de este negocio es que hay un cambio de paradigma importante en el sector industrial que va a tomar tiempo. Hoy día el sector industrial, el gerente de operaciones, tiene básicamente OPEX asociado a su calor de proceso. Ellos firman contratos de 1 o 3 años con quien les provee el GLP, el diésel, el gas natural, y es puro OPEX. Una solución de este tipo puede competir de muy buena forma, llegar a precios mucho más convenientes, incluso considerando que hoy día estamos en el nivel más bajo de los precios de combustibles fósiles. Pero para eso hay que hacer una inversión importante que va a ser puro CAPEX, y por lo tanto se deben cerrar. Rodrigo, ahí, se te muteó, perdón. Se te muteó, Rodrigo. No, ¿alguien? ¿Aló? Sí, me estaba muteando. Ahí sí, perdón. Ahí. Hablaste de CAPEX. Sí, este tipo de soluciones es puro CAPEX. Entonces, para que el precio efectivamente compita, requiere firmar contratos que son de más largo plazo, 10 años al menos. Y ese es una temática que hoy día en el sector industrial, principalmente el local, que busca poder meterse en proyectos con paybacks de 1 o 2 años. Pensar en un contrato de suministro de 10 años parece como al infinito. Entonces, es un tema que hay que ir resolviendo y que ojalá pudiesen haber también ciertos esquemas en donde a través de no incentivos, pero sí, por ejemplo, un mayor precio al CO2, hoy día, dado que al gerente de operaciones no le cuesta, no sale de su bolsillo nada adicional por quemar un combustible fósil, esto del cambio climático quizás puede ser una iniciativa que desplacen para más adelante. Ojalá que la discusión del aumento y la ampliación del alcance del impuesto al CO2, por ejemplo, sea una temática que prontamente retomemos. Eso quería comentarles. Te agradezco, Marcela, por la invitación. No, encantado de estar contigo, Rodrigo, y escucharte. Ahora nos toca presentar a Martín Bender. Martín es el gerente general de Best Energy y también es director, presidente del Comité Solar Térmico, Calor y Frío Solar de ACESOL. Así que dejo con ustedes a Martín Bender. Hola, muy buenas tardes. Muy bienvenido a todos. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Rodrigo Baldovino, por tu gran pasar de la historia completa de la energía solar en Chile. Y también gracias a ti, Rodrigo Mancilla, por tu potencia que le estás dando a la industria, sobre todo, y que esperamos que todos los que estamos en la solar, que ese sea el futuro completamente de esto que hacemos. Voy a compartir pantalla, Marcela, si tú me confirmas que está funcionando. Espera un segundo ahí. Marcela, ¿se ve la pantalla? Perfecto. Ya. Sí, se ve Martín. Muy bien. Hoy les voy a mostrar y vamos a hacer la entrega al Ministerio de Energía, especialmente a nuestro querido Gabriel Prudencio, que después de mí le va a tocar conversar, un estudio que hicimos en conjunto con la consultora de Aguasol, que trata del levantamiento de proyectos con sistema solar térmico incorporado y su impacto en la disminución de la huella de carbono y ámbito social. Esto nosotros lo hicimos y lo generamos como Asociación Chilena de Energía Solar para provocar un fomento en la inversión privada y estatal hacia la solar térmica, ya que es muy importante para nosotros mostrar el impacto ambiental que estamos creando,
que esto sea en conciencia hacia todos, el impacto social que creamos y el impacto económico que hemos generado gracias a la inversión que ha hecho el país y también las empresas privadas en esta materia. Primero voy a mostrarle un poco lo que es Acesol y presentarme yo primero. Empresario hace más de 10 años en esta área, tengo MBA, soy arquitecto, diseñador, fui director durante 2 temporadas de Acesol y hoy soy presidente de la Cámara de Comité de Calor y Frío Solar y fundador de BC Energy, una empresa privada que trabajo también en el ámbito industrial, social y también constructora. La Asociación Chilena de Energía Solar está hoy en día presidida por Carlos Cabrera, su presidente David Rao, los directores José Carballo, Ignacio Rodríguez, Teresita Vial, Camilo Belmar, Sebastián González y Manuel Beris. Y yo como presidente del Comité de Calor y Frío, tenemos consejeros, representantes regionales y la gerente general Marcela Punte y nuestra administradora de finanzas Andrea Viada, que también nos apoya siempre. Esta asesora es la única organización gremial chilena que trabaja exclusivamente por el desarrollo de la energía solar. Tenemos más de 80 socios y nuestra meta es que la energía solar es la principal fuente de la energía primaria en Chile y que adquiere un rol importante en todos los sectores de la economía, aportando a la calidad de vida, medio ambiente, eficiencia energética y autonomía energética. Tenemos más de 13 años funcionando. Aquí podemos ver que tenemos un pool de empresas de todos los tipos, tanto fotovoltaicas, técnicas, de gran escala, mediana escala, proveedores, ingenieros. Si ustedes están involucrados en el área, por favor acérquense, manden un link, un correo a Marcela o a algún mail de Acesol y serán bienvenidos completamente. Voy a tratar de avanzar un poco muy rápido porque la verdad es que nos queda poquito tiempo. Así que los fundamentos de energía solar básicamente ya los comentaron completamente, sobre todo con la experiencia mostrada por Rodrigo. Y quiero ir directamente al grano de lo que hemos levantado. Hicimos un levantamiento nosotros en base a todo el contexto solar que ha existido, en base a la franquicia tributaria, los proyectos públicos hechos por el Ministerio de Energía, la Agencia de Sostenibilidad Energética, las encuestas, los proyectos hechos por los 3PF, y aquí podemos ver cómo hubo un periodo primero de la franquicia tributaria, que hasta en 2013 fue la reina que gobernó de alguna manera. 2014 hubo un freno, y en 2015 empezó un incentivo a través del Serviu de proyectos 3PF, el cual ha ido creciendo considerablemente. ¿Ya? Podemos ver que las familias beneficiadas por instrumentos públicos están casi en un 50 y 50%, pero vamos a ir viendo en el futuro que los impactos en 3PF o proyectos de viviendas sociales va a ser cada vez más alto. Si nosotros vamos al área total de colectores, pues el anterior era solo de viviendas, podemos ver que sucede algo especial en el año 2013, que es cuando se hace la instalación en la minera Gaby. Este impacto se ve acá en la cantidad de metros cuadrados de colectores, en amarillo, que luego lo podemos ver en ahorro de emisiones de carbono producidas por ese año. Algo importante a entender en este aspecto es que cuando nosotros hacemos un proyecto industrial, creamos en menores metros cuadrados un mayor impacto de emisiones de carbono y también un mayor impacto en términos de ahorros de dinero que se puedan generar. Cuanto a ahorros de combustible, podemos ir viendo cómo en base a gas licuado y gas natural ha ido creciendo esto, siendo el gas licuado producto básicamente del área industrial y por el área unifamiliar, que han generado el mayor impacto en cuanto a los ahorros de que han entregado todas estas inversiones del gobierno para el beneficio del mismo país. Si realizamos un análisis de las áreas de colectores instaladas por regiones, bueno, volvemos a ver en la parte amarillo, en la región de, aquí está como región de Atacama, aquí está Antofagasta, perdón, ¿ya? Y cómo en la región también metropolitana tiene una mayor presencia. Si nosotros vemos el ahorro anual de emisiones de carbono, podemos ver también cómo los proyectos industriales generan un impacto tan alto como la suma de todos los proyectos privados que se han hecho, de todos los proyectos, digamos, en vivienda. Esto es muy importante porque de alguna manera
el incentivo que queremos nosotros generar como ACESOL es buscar que el impacto que la inyección económica que ha hecho el Estado para generar este mercado se transforme en algo que nos permita desarrollar una estrategia a largo plazo y que este apoyo nos permita así a su vez ir liberando de los subsidios estatales y a su vez también poder generar un mayor impacto tanto ambiental, económico y social. Si nosotros volvemos a mirar ahora desde el área de emisiones de carbono, podemos ver cómo efectivamente en el área café, Antofagasta de nuevo aparece como un referente con las mineras que están ahí, que estamos hablando de Gaby y el Tesoro. Pero también quiero recordarles que, a ver si aquí viene el otro, esto es lo importante que quería mostrarles, que todos estos ahorros de carbono que se han generado equivalen a 67.000 toneladas, ¿ya? Que esas 67.000 toneladas equivalen a 3 millones de árboles maduros puestos juntos en un bosque. Si nosotros pensamos que esas 67.000 toneladas las estamos generando en las mismas ciudades, y que esos 3 millones de árboles, por tanto, están dentro de las mismas ciudades, nosotros pasamos a tener un triángulo de 15 hectáreas solamente en el área de ciudades, porque el equivalente es de 30 hectáreas, de lo que les estaba comentando, pero eso incluye también el área industrial. Solamente en el área de vivienda tenemos de 15 hectáreas, donde el parque metropolitano solamente tiene menos de la mitad. O sea, es decir, el beneficio que le estamos entregando a la sociedad a través de la disminución del material particulado, a través de la disminución del carbono y a través del ahorro social es altísimo. Si seguimos por esta línea analizando estos, hoy en día tenemos 88.000 sistemas solares térmicos instalados, los cuales son 270.000 metros cuadrados, donde el 75% ha sido puesto por el Estado y el otro 25% ha sido puesto por el área privada. El Estado ha invertido 128.000 millones de pesos en generar estos 270.000 metros cuadrados. Pero está ahorrando anualmente alrededor de 26.300 millones de pesos al año, y que por tanto tiene un potencial de ahorro de 530.000 millones de pesos producto de la inversión que ha hecho. Eso indica que la plata que ha puesto el Estado en este tipo de inversión se ha cuatriplicado y a su vez se tiene un pago de como en 4,5 años su inversión de lo que ha generado. Ahora a mí me gustaría entregarle la palabra a nuestro querido Gabriel Prudencio del Ministerio de Energía y hacerle también la entrega de forma formal de este estudio que nos gustaría que pudiera servirle para, lo que decíamos, crear una estrategia de largo plazo y poder fundamentarla. Nosotros teníamos la idea de poder entregar esto para la COP25, pero todos sabemos que no se pudo. Entonces ahora ya tenemos la instancia y doy las gracias, Marcela, y te doy la bienvenida también a ti, Gabriel, y agradezco tu apoyo que nos vas a entregar. Muchas gracias, Martín. Gabriel Prudencio, si estás por aquí, por favor. Gabriel. Estoy acá, sí. Ahí está, la autoridad. Gabriel Prudencio. Te hacemos entrega oficial simbólica del estudio entonces de ACESOL en cuanto al aporte en ahorro huella de carbono de la energía solar térmica que se ha implementado a través de políticas públicas y a través de iniciativas particulares. Así que dejamos la palabra para que nos cuentes un poco. Gabriel, lo presento también, es el jefe del área de energía sostenible del Ministerio de Energía y nos va a hacer una presentación desde el Ministerio. Te dejo, Gabriel. Muchas gracias por tu participación. Sí, no, muchas gracias. ¿Se escucha, no? ¿Sí o no?
Perfecto. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los, o sea, por supuesto a CESOL por el gran rol que ha cumplido por muchos años en el tema de la energía solar, al resto de los panelistas también por compartir su muy valiosa experiencia. Yo creo que sin duda suma a instancias como esta. Decía Marcela al principio que hay pocas instancias como esta, yo creo que es cierto. Hay pocas instancias en las que nos damos el espacio para relevar la importancia de en general cómo podemos ser más sostenibles en nuestros usos de calor y de frío, ¿cierto? Sin duda, las oportunidades que hay en el mundo solar para ello, o para ser parte de ello, es importante, pero sin duda también se puede abordar de una manera más amplia, entendiendo que hay otras alternativas también para hacer más sostenibles nuestros usos de calor o de frío. Pero sin duda la energía solar tiene un rol importantísimo ahí. Con respecto al estudio ese, lo recibo virtualmente, me gustaría recibirlo así también en papel o por mail, como sea, para poder verlo, por supuesto, y encantado. Nosotros, lo digo aquí también abiertamente, nosotros a todos le hemos dicho que nosotros encantados de poder recibir este tipo de estudios, aportes. No es necesario que haya un proceso de consulta pública, algún proceso del ministerio como para solo recibir aportes de los diferentes actores del sector. Nosotros solemos leer las cosas que nos llegan, así que encantado que nos compartan eso u otras documentaciones, estudios o análisis que hayan hecho que creen que pueda sumar como insumo de la política pública. Así que eso, yo tenía gran parte está dicho, sería bueno quizás dejar más tiempo para la conversación. De hecho, algunas que se repetían las aproveché de sacar para justamente dar un poco más de tiempo de la exposición, y lo que sí quisiera, bueno, algunos datos que algo ya se mencionaron, la relevancia de los consumos térmicos en el mundo, que un poco reflejado acá, algo se mostró en algunas otras presentaciones. A nivel mundial prácticamente la mitad de los consumos energéticos son térmicos, ya sea de calor o frío, y a nivel mundial más de 3/4 corresponde a usos, las fuentes de generación de esos usos de calor o frío son de combustibles fósiles o no renovables. Y de hecho del resto una gran parte corresponde a biomasa no moderna, digámoslo así, y es más o menos el 10% de ese uso de calor que proviene de fuentes renovables. Y ahí se indica cuánto de ello corresponde a solar. Esto nuevamente son datos a nivel mundial. Son los datos que tenemos a nivel local, las estimaciones que tenemos a nivel local, donde es cerca de un 37% de los consumos energéticos de nuestro país que nuevamente provienen de los usos térmicos, calor-frío, ya sea a nivel residencial o a nivel industrial, y en nuestro caso, y como referencia, muchas veces se asocia, y tenía que ver un poco con lo que mencionaba Marcela, del peso que le damos a discusiones como esta, histórica, probablemente no en este grupo, por el interés que generó inscribirse en webinars como este, pero muchas veces se tiende a asociar la lógica de la energía con la lógica de la electricidad, ¿cierto? No lo tengo incluido acá, pero bueno, de alguna manera sí está en realidad, de que en realidad un 22% de los consumos totales de nuestro país corresponde a usos eléctricos, y el resto se va entre transporte y calor y frío. Entonces eso tiene que ver un poco con el peso que nosotros consideramos que tiene que tener esto en la discusión de los stakeholders en general, y por supuesto también como parte de la discusión de la política pública, y eso tenemos que está relevado de parte nuestra y tenemos que seguir relevándolo. De parte nuestra, similar a los datos internacionales, casi un 70% proviene de fuentes fósiles, pero sí ya un 35% corresponde a fuentes renovables. Nuevamente, una gran parte de ello también corresponde a biomasa. Se mencionó, Rodrigo, la relevancia que tiene esto con el cambio climático y con en realidad la reactivación económica de alguna manera también, y en ese sentido se estima que los usos térmicos son responsables de cerca del 15% de las emisiones totales del país, por lo cual sin duda hay un rol importante ahí para justamente poder disminuir ese tipo de emisiones. Y por otro lado también el potencial teórico que tenemos de sistemas solares térmicos también, de acuerdo a esos estudios referenciados ahí, se estima que tenemos un tremendísimo potencial para poder cubrir toda esa demanda, ¿cierto? En cuanto a nuevamente esta lógica de la carbono neutralidad, ustedes
varios probablemente han visto este gráfico del compromiso que Chile ya ha asumido para alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050, siendo de los primeros, si no el primer país no desarrollado en asumir un compromiso como tal, y de hecho de los primeros países a nivel mundial en asumirlo. No es solo una idea, no es solo un compromiso inicial, hay un plan de acción, hay una serie de acciones a través de las cuales se proyecta que se va a alcanzar la carbono neutralidad. Aquí quisiera destacar, aquí está separado por industria, por edificación, donde sin duda la energía solar térmica tiene un rol relevante que cumplir, donde vemos ahí de que en suma son más del 40% donde la energía solar térmica puede cumplir un rol importante. Por supuesto hay algunas otras acciones incluidas ahí también. Y lo otro que es importante destacar, de que a nivel agregado, las proyecciones indican que es absolutamente costo efectivo y tiene beneficios netos esta transición hacia la carbono neutralidad. O sea, no estamos necesariamente pagando un costo como país por hacer esto, sino que al contrario estamos aprovechando una oportunidad de poder generar tremendos beneficios también para el país, lo cual por supuesto se ve reflejado en beneficios para las diferentes personas y las diferentes industrias. Cerca de 40 billones de dólares es la estimación de los beneficios netos, lo cual resulta de sumar los ahorros y restar las inversiones necesarias que hay que realizar para este tema. Aquí aprovecho de desagregar un poco, de acuerdo a la misma clasificación que hicimos antes, de acuerdo a esta primera estimación que se hizo de dónde podrían venir las medidas que justamente permitan alcanzar la carbono neutralidad. Insisto, ese es el primer plan, se ha establecido también como parte del plan de que esto se vaya actualizando periódicamente, porque por supuesto esto está en base a ciertas proyecciones de costos de tecnología, de tiempos de adopción y un montón de temas que normalmente uno dice que las proyecciones están medio diseñadas para no cumplirse, ¿cierto? Porque al final son modelaciones bajo cierto supuesto, pero por supuesto es una indicación de cómo creemos que se puede comportar el futuro, pero por supuesto es importante monitorearlo para ir realizando con potencial los temas que tomen más fuerza. Y aquí aprovecho de destacar en la parte de industria, que son las líneas naranjas oscuras de abajo, cómo justamente la parte de sistemas solares térmicos tiene una proporción relevante de todo ese 24%, y lo mismo sucede en la parte de edificación sostenible. Esto es parte de los supuestos que hay detrás. Lo que se supone en el fondo es que esto va a penetrar en cerca del 50% para el caso de residenciales públicos en agua caliente sanitaria, cerca del 10% en hospitales, lo que supone nuevamente que esto podría incluso ser conservador en cuanto al aporte que pueda generar. Estas proyecciones al año 2050, también se indican acá las proyecciones para el sector minero y de industrias en general. Nuevamente, uno pareciera ver de que incluso se podría ser quizás hasta más ambicioso en cuanto a las respectivas proyecciones para justamente poder aprovechar ese recurso natural que tenemos. Quizás los últimos minutos quería dedicarlos a explicitar o a contar, para los que no, varios de acá probablemente ya participaron en el proceso participativo que realizamos para la elaboración de esta estrategia, que tiene como objetivo establecer ciertos ejes estratégicos, lineamientos, trabajos y medidas, metas también que permitan adoptar en el corto, mediano y largo plazo las diferentes acciones que nos permitan justamente poder aprovechar este potencial, ¿cierto? Se ha destacado a nivel internacional y a nivel local también, se habla bastante de cómo nos hemos posicionado como referente mundial en el uso de las energías renovables, especialmente eléctricas, pero hay un desafío ahí con justamente poder seguir potenciando nuestro posicionamiento también en el uso de las energías térmicas. Hay proyectos de calidad y de estándar internacional que son dignos, efectivamente varios de esos ya se mostraron, de justamente que cumplen ese rol de poder posicionar a Chile. Entonces tenemos un rol ahí de seguir ampliando ese tipo de proyectos y de mostrarlos, por supuesto también. Ejemplos como el que se mostró de la minera Gaby, de lo que ha hecho GNL Mejillones en su planta en el norte, Antofagasta Minerals también ha implementado algunos proyectos, y muchos otros que se han mostrado acá que por tiempo no voy a repetir. La estrategia en qué estado está, está en elaboración final, diría yo. La comenzamos hace varios meses ya, a través de, como la mayoría de los procesos, como todos los procesos en el último tiempo del Ministerio, a través de un proceso participativo, donde hemos involucrado a través de talleres y de algunas entrevistas también a los actores del sector
del mundo del frío y del calor, y justamente estamos ahora abordando eso. Perdón, me quería mencionar esto antes de un poco la visión que tiene que ver algo con lo que mencioné antes también, que está planteada la estrategia que justamente busca satisfacer la necesidad de calor y frío de manera obviamente informada y eficiente, a través de fuentes limpias, confiables y flexibles, a través de y esto es importante, de un mercado, ¿cierto?, competitivo, donde una industria robusta pueda seguir aprovechando y capturando de manera moderna y transparente las diferentes oportunidades que existen arriba de la mesa. Se hablaba en el fondo en algún momento de la proporción, ¿cierto?, que ha habido hasta ahora de inserción de solar térmica por programas del Estado, por subsidios del Estado, pero creemos que es importante generar los ecosistemas, generar las herramientas, generar la regulación para poder acelerar también esa regulación, no necesariamente con los subsidios o los apoyos estatales, sino que por supuesto también por un mercado privado, por supuesto también acompañado de algunos programas estatales, pero algunos también desarrollos sin instrumentos o herramientas del Estado donde entre privados se puedan entender también al respecto. Y eso por supuesto hay que seguir trabajando, generando los marcos, generando las diferentes herramientas para que eso se pueda dar. Se incluyó, por supuesto, los diferentes tipos de usos térmicos, quienes son los tipos consumidores también, y los actores relevantes, que no son solo los consumidores, no son solo los que instalan, sino que hay varios otros también actores que son relevantes a la hora de poder desarrollar este mercado. Esto es un adelanto en realidad de cómo está, como decía, aún en versión borrador, pero como probablemente vengan los ejes de esta estrategia, donde tenemos un primer eje de sostenibilidad para la transición energética, y aquí se incluyen aspectos sociales, ambientales y económicos asociados a la relevancia que tenemos que dar a temas tales como la pobreza energética, y cómo eso es algo que tiene que seguir tomando fuerza en justamente poder llegar a poder cubrir demandas y requerimientos que tenga gente hoy día aún sin acceso a servicios de calor o frío. También, y muy relevante, es la necesidad de fortalecer un marco institucional y normativo. Aquí hay dos cosas probablemente principales. Una, ciertas coordinaciones internas del Estado, porque muchas veces los temas de calor y frío dependen de varios ministerios. Está metido el Ministerio de Medio Ambiente, está metido el Ministerio de Energía, por supuesto, está metido el Ministerio de Vivienda, y algunos otros actores que tienen que ver con este tema. Entonces esa coordinación intersectorial es relevante, pero a la vez también lo que está destacado acá, esta lógica de seguir robusteciendo y fortaleciendo un marco regulatorio claro y coordinado que permita justamente poder desplegar con más fuerza los proyectos de este tipo, ya sea por energía solar o por otro tipo de energéticos. Un tema muy relevante también que identificamos es justamente la formación y conocimientos del sector. Nosotros tenemos una agenda bien amplia en cuanto a temas de capital humano y de educación, y es importante este tema también relevarlo como parte de esa agenda, que justamente nos permite poder avanzar en tener el capital humano, tanto a nivel operacional, tanto a nivel técnico como a nivel profesional, para poder abordar los desafíos presentes y futuros. En el marco de eso estamos trabajando, como ejemplo, un marco de cualificaciones. Para los que no lo conocen, es una herramienta que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación, que mapea el sector y va, digámoslo así, llenando los espacios donde se identifican ciertos perfiles o requerimientos profesionales para poder cumplir o desarrollar las diferentes acciones que se identifican en el sector. Y ahí también nuevamente hemos priorizado algunos temas de sistemas solares térmicos como primeros líneas de acción para justamente crear esos perfiles, lo cual sirve claramente para después apalancar diferentes recursos estatales o privados que permitan desarrollar la oferta también de educación para este tipo de temas. Y también, por supuesto, información y educación. Se podría entender que se mezcla algo con el anterior, pero en realidad si el anterior tiene que ver con formar capital humano, esto tiene que ver con tener buena información disponible que permita, especialmente a usuarios, entender bien las diferentes tecnologías y opciones para poder también tomar buenas decisiones de inversión a través de
por supuesto, por un lado, un mercado robusto que pueda ofrecer esto directamente a los clientes, pero también a través de guías, de espacios de difusión, de índices de precio que hemos trabajado, por ejemplo, también para temas solares, que permitan justamente poder también poder poner mejor información arriba de la mesa. Y solo para finalizar un poco la visión a futuro que tenemos en general del sector, Chile, y por supuesto los temas técnicos entran ahí con fuerza también. Nosotros queremos liderar la modernización energética para que Chile no solamente se adapte a los cambios tecnológicos que veamos que estén pasando en el mundo, sino que podamos acelerar su desarrollo y ser líderes de este proceso a nivel regional, y por qué no, y como ha sido ya en varios temas, a nivel mundial también. Y lo que no podemos olvidar, y tenemos en todo momento nosotros absolutamente presente y transversal, es que el sello de las personas, el sello ciudadano tiene que ser absolutamente presente y transversal durante todas las acciones que desarrollemos desde el Ministerio por lo menos, pero creemos que también eso tiene que reflejarse a todos los actores del sector de energía también. Algunas veces nos toca ver acciones que impactan más directamente en la calidad de vida de las personas, cuando uno instala quizás un panel solar a alguien que no tenía agua caliente, o mejora en el fondo la productividad de alguna empresa, y eso puede generar más empleos, cosas de ese tipo, y a veces quizás de una manera más indirecta a través de, qué sé yo, espacios de regulación o estrategia, cosas de ese tipo, pero en todo momento no podemos olvidar de que al final del día lo que tenemos en el fondo detrás de lo que hacemos es apuntar a mejorar la calidad de vida de quienes habitamos este país, este mundo. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Gabriel. Sin duda la energía solar está para que llegue y beneficie la vida de todas las personas. Eso es lo que apuntamos en Acesol, democratizar esta energía y poderla producir, no solamente a gran escala, sino también todas las personas y todos los ciudadanos chilenos tengan acceso a los beneficios de la energía solar. Hay varias preguntas en el chat relacionadas al programa 3PF. Es importante entender que es un proyecto, es un subsidio que tiene el MIMBU, el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, Gabriel, no sé si estará en el fondo al tanto de las políticas de 3PF, y yo creo que no, porque es del Ministerio de Energía, pero si alguien quiere hacer una pregunta, también puede abrir su micrófono. No hay ningún problema, siempre que la pregunta no sea muy larga, porque tenemos que darle espacio a todos. No sé si habrá alguna pregunta a los panelistas, ya sea a Rodrigo, al profesor. Ahí está Rodrigo Mancilla, uno de los panelistas será el primero en preguntar. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, gracias. Oye, te quería preguntar lo siguiente. He participado varias veces en procesos de construcción de estrategias, y siempre quedé la sensación de que no poníamos metas. O bien las que poníamos eran poco agresivas y finalmente era reconocer lo que se estimaba iba a pasar. Y entendiendo que estamos en un periodo en el cual se requiere ser mucho más agresivos, te quería preguntar si la estrategia va a decir, por ejemplo, no sé, cuotas de penetración, va a incluir la conversación de impuestos al CO2, etc. De modo que efectivamente podamos transformarnos en un líder y avanzar de manera más rápida hacia la transición energética. ¿Por qué lo pregunto? Hoy día, cuando vemos que el precio del gas natural, por ejemplo, está bajo, y hay además expectativas de que podamos tener casi gas gratis desde Vaca Muerta, que a todo esto el proyecto pareciera ser realmente un proyecto muerto. Pero bueno, finalmente nunca vamos a lograr hacer el cambio porque existe la expectativa de poder seguir quemando un combustible fósil en el futuro y no le duele a quien toma la decisión. Entonces, me gustaría saber si hay metas que están siendo consideradas en la estrategia. Sí, conmigo sorprendido. Marcela, ¿quieres juntar más preguntas o No, Gabriel, si puedes responder esa pregunta. ¿Hay alguna de Rodrigo? Sí, claro, sí. Interesante esto, que las preguntas también pueden ser entre panelistas, y también sería bueno escuchar obviamente a la gente del público también, sí, para ver tengo unas cuantas aquí, tengo unas cuantas. Sí, no, sí, las estoy viendo, algunas las voy a responder sin que me las pregunten. A ver, con respecto a lo de Rodrigo, tenemos el documento, está pronto a salir, pero sí, contempla metas, ambiciones.
no necesariamente se contempla en esta etapa de la estrategia una lógica de cuotas, así como que por un mandato legal, pero definitivamente sí contempla metas y aspiraciones de mediano y largo plazo que creemos que en la dirección en la cual se puede transicionar. Y reforzar un poco, y me agarro quizás de eso para responder algunas de las otras preguntas que la voy a leer textual, que aquí dice: lamentable que el gobierno no dé la importancia de apoyar el desarrollo de los sistemas de agua caliente sanitaria, y sigue. No sé en qué momento dije eso, y si se entendió así, quisiera aclarar con fuerza de que nosotros sí le vemos relevancia a esto, y le vemos mucha relevancia, y le vemos relevancia a que esto se pueda seguir desarrollando. Yo no he dicho que haya que cortar programas del Estado necesariamente, especialmente cuando tengan un foco social, pero sí creo extremadamente importante que podamos generar un marco regulatorio, un mercado con información, con un ecosistema en general adecuado que permita poder acelerar el desarrollo de este tipo de tecnología a toda escala y a todo evento. Uno ve otro tipo de energético y esto no se desarrolla por programas del Estado solamente. En general, el mundo energético se ha desarrollado por iniciativa privada. Y eso es algo que incluso ha sido destacado a nivel mundial. Creemos que es muy importante ese valor también que se dé, que justamente nos ha permitido también mantener ese criterio de eficiencia económica también, que creemos que es muy importante. Justamente, se ha destacado en el resto de las energías renovables que justamente se han desarrollado sin subsidio o no necesariamente a través de programas estatales. Se ha desarrollado por una regulación adecuada, por un marco institucional sólido, por el empuje de muchos desarrolladores como ustedes, que justamente han hecho posible eso. Y sin duda el Estado tiene un rol importante al pensar la política pública, al disponer los elementos necesarios para que justamente ese ecosistema pueda funcionar. Quiero ser claro, no quiero decir que a través de eso haya que eliminar programas, especialmente cuando son sociales, pero sí quiero manifestar con fuerza que me parece importante que tenemos que fortalecer el ecosistema para que esto se pueda desarrollar y acelerar desde las diferentes iniciativas, ya sea desde programas estatales o iniciativas privadas directamente. Gabriel, quiero apoyarte un poco a dar respuesta a esa pregunta, diciendo de que llevamos años con Gabriel tratando de generar una normativa. Estamos buscando crear un carnet del instalador solar térmico. Eso está pronto y con eso vamos a poder regular el mercado, cosas que a las instalaciones vamos a poder tener una certificación de ellas, vamos a saber cuántas instalaciones tenemos. O sea, ustedes no se imaginan cuando hicimos el estudio, la cantidad de variables que había en el sector privado, porque nadie inscribe una instalación térmica hoy en día si no es para sacar un subsidio. Entonces, esas cosas se van a regularizar y se van a mejorar. Pero yo creo que la pregunta que te estaban haciendo iba más orientada al tema de la franquicia tributaria que se acaba ahora, y que eso hace que se acabe la ley y todo eso, y de alguna manera yo creo que estaba como enfocada a ese aspecto, porque se sienten un poco las constructoras y los instaladores de alguna manera un poco desprotegidos, porque como ven que a fin de año se acaba y que las construcciones que estaban destinadas a terminarse el año 2019 todavía no se terminan, producto de pandemia y toda esta cuestión, yo creo que iba más orientada hacia ese lado y efectivamente también estamos tratando de trabajar en conjunto algo para poder tratar de solventar eso. Y a eso se refería la consulta, yo creo. Hay otra pregunta que es un poco general. No sé si Gabriel quiere responder algo más respecto a lo que dijo Martín, pero yo creo que con eso estamos. La pregunta es: en el contexto de oportunidades que ofrece la energía solar térmica, ¿cuáles son, considerando los aportes locales mencionados? No sé cuál de nuestros panelistas, yo creo que Rodrigo puede ser, que también tiene mucha experiencia en formación. ¿Cuáles son las proyecciones de empleabilidad? Son bastante altas. Yo creo que ya cuando se inició el siglo XXI comenzó una masiva instalación de sistemas, y eso permitió que también varias otras instituciones educacionales comenzasen a implementar formación en el área de energía renovable. Todo lo que es el área fotovoltaica, el área solar térmica, que también hoy día hay distintas entidades educacionales que están al debe con la formación térmica. Son contados incluso con pocos dedos de mi mano las instituciones que hacen formación especializada en esta área.
Por tanto, la brecha que tenemos que cumplir ahí para avanzar en esta temática es bastante, hay muchos desafíos que debemos que lograr. Debemos generar la normativa, porque la normativa nos va a permitir que exista una guía para los especialistas, una guía muy clara en cuanto a lo que es los niveles de formación en el área de dimensionamiento, en el área de diagnóstico energético, en el área de instalación, pero sobre todo en el área de mantención y operación. Ahí había una pregunta que hablaba sobre el tema de mantención. Yo creo que los proyectos, para que tengan éxito, depende mucho de las personas. ¿Por qué de las personas? Y el punto débil. Porque deben existir empresas también que dominen la técnica de lo que es la instalación, dominen lo que es los conceptos fundamentales de cómo funcionan los sistemas y cuáles son sus puntos críticos, por un lado. Y por el otro, también existe que los usuarios tienen que ser usuarios informados. Usuarios informados, usuarios capacitados, para que de alguna forma, y algo quizás, no sé, algo de nosotros, las personas que no hacemos mucha mantención a nuestro equipo. Incluso uno cambia el califón cuando el califón está prácticamente dañado, y llega y lo cambia. Pero no se preocupa de que se le haga mantención, cuando se debe hacer mantención, y eso también es un punto muy, es un detalle muy específico que las instalaciones solares tienen que tener en consideración, que es hacer la correcta mantención. Y para terminar, no porque los sistemas utilicen energía solar, que es energía gratis, van a estar libres de mantención. Así que es un área, es una cadena de valor de la industria solar térmica que se debe trabajar de forma específica en cada etapa, lo que es diseño, dimensionamiento, instalación, mantención y operación, que también con la operación y seguimiento uno puede ir generando indicadores tecnológicos de cuáles son los beneficios reales que pueden tener estos sistemas. Y ahí la parte educacional tiene bastante que decir, es lo que es la formación universitaria, es lo que es la formación técnica, y es lo que es ya la formación de oficio en cuanto a lo que es netamente instalación y operación de los sistemas. Pero tenemos que hacer un trabajo enorme en lo que es el área de formación y capacitación. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. No sé si, Martín, ¿tienes alguna pregunta? No, yo quería responder un par de preguntas de chat que me parecían relevantes, ¿ya? Me parece. Y que... A ver, perdóname. Primero están preguntando por los 3PF, sí, efectivamente hay programas activos con Serviu, ¿ya? Pueden consultar directamente a la asociación también y darle el cómo postular. Hay una persona que pregunta cuántos de las instalaciones hechas por el Estado están en funcionamiento todavía. Les puedo comentar que hay un estudio que está haciendo la Universidad de Chile, que fue solicitado por el Ministerio también, que es parte de la ley y que va a comentar sobre cómo resultó la franquicia. Y ahí quería comentar algo que es importante y que se enlaza un poco con lo que estaba diciendo nuestro profesor recién, porque resulta que el gran problema que tuvo la franquicia tiene que ver con el uso como herramienta de diseño del F-Chart. Que el F-Chart era un programa diseñado para que el Servicio de Impuesto Interno pudiera revisar si es que existía la contribución solar adecuada, pero finalmente fue utilizada como una herramienta comercial de diseño que no estaba bien emulada a las condiciones de Chile. Y siempre, más o menos, se puede decir que hay como un 30 o un 25% más de contribución de lo que se está entregando ahí. Es decir, si es que tú en el F-Chart tenías un proyecto que tenía una contribución de un 75%, en la realidad estabas entregando una contribución de un 100%. Por tanto, estabas empujando a que el proyecto generara cada vez un problema mayor de mantenimiento y de uso y de menor vida en el tiempo. Entonces, también esos son unos aspectos que formalmente ocurrieron y que generaron ese impasse. Eso era un poco lo que quería responder a esas dos preguntas. Okay. Pero que ahora lo estamos corrigiendo para nuevas evaluaciones, por cierto, así que no se queden con que eso está mal y quedó malo, sino que al revés, ya lo visualizamos y lo estamos corrigiendo y mejorando. Exacto. Será de mucha utilidad ese estudio que mandó a hacer el Ministerio de Energía, sin duda, y para ver finalmente si
qué cosas se podrían haber mejorado en la franquicia y en el fondo quizás ver otras posibilidades de otro tipo de franquicias para estos sistemas. Aprovechando un poco que estás, Gabriel, ¿nos puedes contar la nueva ley de SEC que ustedes están preparando? ¿Se tiene pensado incluir también en el fondo sistemas solares térmicos, certificación de instaladores, mantenciones, registro? Sería súper interesante que nos cuentes, ya que sabemos que la Superintendencia de Electricidad y Combustible va a pasar a ser la Superintendencia de Energía. Así que, si nos cuentas más o menos cuándo ya va a entrar el proyecto, sería súper interesante. Sí, efectivamente. ¿Cuándo va a entrar? Al final de la pregunta no sé, pero es inminente. Debería ser durante este mes que debería ingresar al Congreso para tramitación ese proyecto. Y efectivamente ese proyecto tiene una relevancia importante para los temas que estamos conversando ahora. En el entendido que el Ministerio de Energía sí tiene atribuciones para normar, hacer política pública con respecto a todos los tipos de energía, incluida la energía térmica. No obstante, las facultades de la Superintendencia de Electricidad y Combustible son bastante, no sé si limitadas la palabra, pero como que están bastante explícitas en la ley de qué pueden o no pueden hacer. Entonces, efectivamente, ellos tienen las atribuciones hoy día en el marco de la ley de la franquicia tributaria, pero no es tan claro en el marco jurídico que tenemos en Chile en el sector de energía la posibilidad de hacer fiscalización de proyectos de energía térmica a nivel más general, ¿ya? En ese sentido, sí, el proyecto de ley de la SEC o de la modernización de la SEC contempla, además de algunos otros temas, la lógica de ampliar el scope o el alcance de los temas que se llevan a cabo, y sí se contempla justamente abordar con más fuerza los temas de sistemas solares térmicos, que creemos que al final también son garantía para los mismos desarrolladores, para los mismos clientes, que al final de alguna manera pasan por un proceso de fiscalización mayor. Eso no quita que aquí hay que estar de brazos cruzados hasta que eso pase. Nosotros lo hemos conversado por lo menos con Acesol, anunciado públicamente, creo que también en diferentes instancias, que queremos actualizar o ampliar en el fondo un reglamento de sistemas solares térmicos que permita poder normar en general y con respecto a algunos aspectos técnicos también, con respecto a los sistemas de sistemas solares térmicos, ¿ya? Esto creemos que puede ayudar justamente a poder agarrarse de ciertas normas locales, ¿cierto? Porque ahora quizás nos basamos en algunas internacionales, para justamente poder darle más fuerza a la lógica regulatoria de esos temas. Quizás vamos a pronto hacer, como siempre, procesos participativos en la elaboración de ese reglamento. Siempre hacemos una consulta pública al final donde mostramos el texto y lo compartimos, pero probablemente hagamos incluso también algo anterior donde mostremos la idea conceptual. Me atrevo a adelantar, en el fondo, que estamos pensando algo en 2 etapas. Una primera etapa sin considerar la actualización de la ley de la SEC, que sí establezca lo que se puede hacer hoy día con la regulación, y después hacer algunas adecuaciones, modificaciones una vez que se apruebe la ley en el Congreso, que no sabemos cuánto tiempo puede demorar. Entonces eso, insisto, la idea es que por supuesto quede construido para que se construya sobre lo anterior, para que no sea poner una cosa y después reemplazarla, sino que poder ir construyendo en bloques para seguir fortaleciendo esa lógica regulatoria también del sector, no solamente pensando en la pequeña escala, sino que también a diferentes usos de escala de la energía solar térmica. Perfecto, muchas gracias. Una última pregunta, ya estamos en la hora. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, abrir su cámara y abrir su micrófono para aprovechar esta oportunidad. Si no hay preguntas, al parecer no las hay. Bueno, solo agradecer muchísimo la participación de todos ustedes, Rodrigo Baldovino, Rodrigo Mancilla, Gabriel Prudencio, por supuesto Martín Bender, que desde Acesol ha impulsado el calor y frío solar, la energía solar térmica fuertemente. La verdad que es un orgullo para nosotros tenerlo. Así que muchísimas gracias por participar. Llegamos a los 100 personas conectadas, más de 100, así que estamos muy contentos. Esperamos poder repetir y seguir conversando de todas las aplicaciones que tiene la energía solar en calor y frío. Así que muchas gracias, que estén todos muy bien.
Muchas gracias a ustedes, Marcela, por la excelente organización, por el Muchas excelente gracias. tema. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, chao, que Chao, estén todos gracias a bien. todos. Gracias, gracias. Oh, gracias. Muchas gracias y sigan dándole fuerte energía solar. Vamos, solar. Chile, país solar. Que estén todos bien.